En nuestro sistema político, el presidente de la República, la institución de la presidencia de la República, es políticamente irresponsable, no responde. Doctor Mesía, buenas noches. Buenas noches, señor Valdés. Mucho gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Mesía, la Fiscalía de la Nación hace un día, el día jueves, si no me equivoco, presentó 5 denuncias constitucionales más, aparte de las 4 que ya habían contra la presidenta Boluarte. ¿Tiene usted una opinión en particular sobre alguna de ellas o en conjunto? Bueno, en conjunto creo que la Fiscalía demuestra una vez más la hostilidad y el enfrentamiento que tiene desde hace mucho tiempo con la Presidenta de la República. Y me parece que no son oportunas las denuncias constitucionales que está planteando la Fiscalía por 2 motivos. En primer lugar, porque la Presidenta de la República, como es claro para todos nosotros, se sostiene en una alianza muy clara con Alianza para el Progreso, que tiene incluso algunos militantes como ministros de Estado, y por otro lado, digamos, el pragmatismo de Fuerza Popular, que entiende que en este momento no es conveniente destituir a la Presidenta de la República, porque eso causaría inestabilidad y provocaría un problema de cara a las elecciones generales del 2026. Eso lo que hace es pues que es probable que las acusaciones o sean archivadas o en el mejor de los casos puedan ser suspendidas hasta que el próximo Congreso decida ver si es posible dar pase al Ministerio Público para que pueda hacer las denuncias correspondientes, porque como usted sabe, la Presidenta de la República goza de la prerrogativa del antejuicio, o sea, ella no puede ser procesada mientras está ejerciendo el cargo y hasta 5 años después, si no se tiene la autorización del Congreso de la República. Esa es la situación en la que nos encontramos. Seguramente, doctor Mesía, en base a la opinión que usted tiene, este Congreso de la República o haga archivo, digamos, perentorio de estas denuncias, o simplemente caso omiso, pero el siguiente Congreso, y además donde ya la presidenta no va a ser presidenta de la República, es probable que diera pase a algunas de ellas. Es probable. Estamos en el terreno de las especulaciones. Claro. No sabemos cuál va a ser la composición del futuro Congreso y va a depender mucho de quiénes llegan, quiénes son las fuerzas políticas que llegan. El problema es que la Presidenta de la República no tiene partido, no tiene base social, y es probable que cuando termine su mandato se vea enfrentada a algunas denuncias penales, porque yo sí creo que el próximo Congreso, por lo menos algunas de las denuncias que se están presentando, le va a dar pase, ¿no? Ahora, dentro de las denuncias constitucionales, seguramente algún grupo político podría encontrar algún insumo como para solicitar la vacancia, obviamente antes del 28 de julio de este año, de la presidenta Dina Boluarte. ¿Se podría encontrar algún insumo ahí? Sí, puede ser, pero recuerde algo que es muy importante tener en cuenta. La vacancia es un estado emocional, y en virtud del cual se produce un juicio político, para un juicio político que aparta a la Presidenta de la República del cargo que ostenta. Y ese estado emocional, la infracción constitucional, responde a situaciones extremas de absoluta necesidad. No recuerde que la figura de la vacancia se ejerció cuando Fujimori renunció desde el Japón, enviando una carta al Congreso.
se utilizó para vacar a Kuczynski porque se había demostrado a través de algunos videos, ¿no es cierto?, que habían entrado en negociaciones con algunos congresistas ofreciendo favores para impedir su vacancia, y se vio obligado a renunciar, no hubo vacancia ahí. Y lo otro es el caso de Pedro Castillo, que era, digamos, lo vimos ante la televisión, pedir el cierre del Congreso, el Parlamento. Entonces la vacancia es una situación en la cual, por una suerte de situación extrema, el presidente de la República no puede sostenerse. Ni siquiera el Parlamento puede sostenerlo. El Parlamento se ve en la obligación de acabar con la institución, pero parece ser que eso no va a suceder. Puede que alguien por ahí encuentre un insumo, pero no creo que hayan los votos ni el estado emocional necesario para poder, digamos, ir a la vacancia de la presidenta, ¿no? Y además considero que no es oportuno. No, queda claro que este Congreso, en la correlación de fuerzas que tiene, no va a ser quien vaque a la presidenta Boluarte, salvo, como usted dice, una situación extrema. El contubernio que existe entre algunas de las bancadas y el gobierno es evidente. No puede ser que 24 horas antes se mandaban comunicados que parecían una declaratoria de guerra, luego la presidenta hace una ficción de cambio de ministros y al día siguiente todos muy contentos le otorgan permiso para salir del país, ¿no? Entonces es evidente que hay un juego político y un acuerdo entre bancadas para sostener a la presidenta Boluarte. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que entender cómo funciona nuestro sistema político. En nuestro sistema político, el presidente de la República, la institución de la presidencia de la República, es políticamente irresponsable, no responde, digamos, por los actos que pueda cometer, salvo los que están establecidos en el artículo 117 de la Constitución. Entonces, ¿quién responde por ella? Son los ministros. Entonces, el ministro Adriancén se encontraba ante un problema, que él había dicho que era falso las muertes y los secuestros que habían sucedido en La Libertad, y después se descubrió que no era falso, sino que incluso ya habían sido asesinados. Eso lo puso en una crisis política vertiginosa que implicaba básicamente que el Parlamento lo iba a censurar. Y la presidenta de la República, desde mi punto de vista, entendió que la censura de su primer ministro le hacía mucho daño a ella y al problema de gobernabilidad que tenemos. Entonces hizo una jugada política, dejó al Parlamento sin la posibilidad de censurar a Adriancén, y lo ha puesto al Parlamento ante la disyuntiva de que tiene que esperar al nuevo gabinete para ver si le da la confianza o no. Ajá. Mientras tanto, la presidenta ha pedido ir al Vaticano a la juramentación del Papa, y bueno, el Parlamento no ha tenido otra salida pues que dársela, porque, digamos, una cosa es la censura a Adriancén y otra cosa es que la presidenta de la República vaya al Vaticano por las relaciones que tenemos con la Iglesia Católica. Los peruanos somos en la mayoría católicos, y entonces, bueno, el Parlamento ha creído que es oportuno que ella vaya, que ya no es necesario censurar a Adriancén porque ha renunciado, y que cuando ella venga habrá que escuchar al nuevo gabinete, que tiene 30 días desde su juramentación para ir al Congreso de la República y explicar su plan de gobierno. Ahora, una posibilidad de vacancia se aleja cada día, puesto que un año antes de dejar el cargo ya no existe esta posibilidad. Prácticamente estamos, si hablamos de legislatura, estamos a un mes y medio de esa posibilidad. Es muy remota, entonces, desde su punto de vista. No, yo creo que es imposible la vacancia de la presidenta. No hay el ambiente político, el ambiente psicológico, emocional
que, digamos, gatille una vacancia y obligue a más de 87 congresistas a declarar la vacancia, porque eso significaría la convocatoria inmediata a elecciones en el periodo de 4 meses. Entonces, no tiene sentido, además, digamos, porque si, digamos, vacamos a la presidenta la próxima semana, quiere decir que estaríamos convocando a elecciones para octubre o noviembre, o sea, 4 meses antes de que se lleven a cabo las elecciones generales. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Yo creo que los peruanos debemos aprender y ser responsables a la hora de votar para que no vuelva a suceder todo lo que usted dice, pues no. Entonces, que los peruanos sean muy atentos a la hora de emitir su voto, que no solo vean quién va como candidato a la presidencia, sino quiénes lo acompañan en la plancha y también cuál es el plan de gobierno que nos ofrece, ¿no? Porque recuerde que se votó por Pedro Castillo, es cierto que era una persona sin ninguna preparación política, es verdad, era un sindicalista, pero digamos que ni siquiera aparecía en las encuestas y al final todo el mundo votó por él, desde mi punto de vista, de una manera muy irresponsable, ¿no? Entonces, no se trata de votar por Castillo o votar por quien sea y como no me gusta, lo saco al día siguiente. La Constitución dice que el presidente de la República se queda en el cargo por 5 días. Entonces, como dicen los argentinos, nos lo tenemos que bancar, pues, si somos demócratas y si creemos que la Constitución debe prevalecer. Ahora, si se cree que la presidenta de la República debe ser vacada o no debe ejercer el cargo, existen los mecanismos constitucionales, entre ellos lo que estamos hablando ahora, la vacancia, para que se pueda producir eso. Pero el Parlamento, como órgano político, evalúa las cosas en función de si es oportuno y conveniente para el país, ¿no? Pero sabemos que también aquí entran en juego las conveniencias de los grupos políticos, que también son inevitables. No, existe una evidente conveniencia en algunas bancadas, no solamente en mantener el gobierno por la cantidad de beneficios que reciben, sino porque finalmente va a haber alguien al final a quien acusar de todo. Probablemente, si sobreviniera una vacancia, victimizarían a un político y de repente algunos de los que se encuentran en el Congreso, algunas de las bancadas, digo, podrían ser perjudicados. Muchos de ellos solamente están llevando a un herido hasta el final de sus días para luego culparlo de todo cuando llegue el momento. Es un tema de conveniencias políticas puras. Mientras tanto, es que todas esas cosas juegan en la política, ¿no? La política es el arte de lo posible, en muchas cosas reñida con la ética privada, pero eso es lo que tenemos. Y el Parlamento también, tenemos que preguntarnos si es que vamos a la vacancia, ¿a quién vamos a poner del Parlamento para que conduzca el país de aquí hasta el 28 de julio de 2026? ¿A quién? ¿A quién vamos a poner? Creo que sería un poco difícil de elegir. No solo se trata de bajar a la presidenta, sino de preguntarse a quién vamos a poner ahí hasta el 28 de julio del 2026. ¿A Salguana? ¿A Alejandro Cabero? ¿A quién vamos a poner? ¿Al hermano de Cerrón? ¿Al almirante Quiabra? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Quizás la cura... ¿Algún allegado a César Acuña? Quizás la cura sería peor que el mal mismo, ¿no? Claro, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, tenemos que ser responsables de lo que hemos hecho. Así es la democracia, así funciona. Y entonces, me parece que ha sido un error sacar al ministro de Economía, porque tremendo. Si bien es verdad que la presidenta no tiene liderazgo, por lo menos el ministro de Economía, las cifras hablaban de que el Perú había crecido el 5% en el mes pasado. O sea que el ministro estaba bien. Y entonces ahí también se ha cometido un error político en sacarlo. Ese ha sido un error. Entonces yo lo que creo
es que, digamos, desde un punto de vista cívico y democrático, y mirando con amor al Perú, debemos esperar, y yo creo que debe ser así, que el gabinete que encabeza el doctor Eduardo Arana tenga la suficiente serenidad, que le dé al país tranquilidad, que la presidenta no hable mucho, que lo deje a Eduardo Arana y a su equipo gobernar, que nos entreguen una elección transparente, que garanticen que vamos a tener a partir del año 2026 un sistema político tranquilo, no va a haber crisis institucionales ni sociales, que se va a combatir la violencia ciudadana y que de ese modo, ¿no es cierto?, podamos encarrilar el Perú para un mejor puerto. Así es. Doctor Mejía, le agradezco mucho por habernos ilustrado y naturalmente lo invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Bien.